Wilson, bienvenido a Voces que Transforman. Gracias. 23 años han pasado desde que fue liberado. ¿Cómo se siente y quién es hoy Wilson? Bueno, me siento bien. Han pasado 23 años y creo que ha sido como una oportunidad para empoderarme, sí, ver en qué puedo servir, en qué puedo ayudar. ¿Sí? Es una nueva oportunidad para rehacer mi vida, ¿sí? Y en eso estoy. Ese es como mi día a día. Después de tantos años, ¿se sigue considerando o se ve en condición de víctima o esa etapa en algún momento pasa? Bueno, el tema de víctima nunca lo he considerado como tal, aunque pues eso es lo que, ese es el entorno, ese es el contexto en el que estamos viviendo, pero esa es la manera en que nos llaman, pero yo me considero más un sobreviviente, ¿sí? de lo que sucedió, de esos hechos. Entonces no me considero como víctima, pues procuro hacerlo por un poco de salud mental, ¿no? Sí, no me gusta estarme revictimizando constantemente. Claro, las víctimas hoy en día suelen pensar muy similar a lo que usted me está diciendo. Las víctimas desde hace unos años han recorrido un proceso hacia su reparación y hacia el ejercicio pleno de sus derechos. ¿Cómo ha visto usted ese proceso y cómo se ubica usted dentro de ese proceso de reivindicación de derechos? Bueno, derechos hay muchos, ¿no? O sea, a los que uno puede acceder, sí, pero en cuanto a derechos de dignificación, sí, creo que la sociedad nos conoce, sí, sabe quiénes somos, sí, qué sucedió, porque pues el conflicto no, no permite que eso, o en el contexto en el que estamos viviendo de violencia, sí, es muy difícil de que la gente no sepa qué le sucede qué ha pasado con los militares o los policías que estuvimos en cautiverio, que fuimos metidos en esas jaulas. Y eso nos ayuda muchísimo, digamos, también a ser más resilientes, a fortalecernos, porque pues nos ayuda también a dignificarnos el hecho de que la gente sepa, ¿sí? De que esto no se quedó en el olvido, ¿sí? De que estamos aquí de nuevo. ¿Y usted cree que no se ha olvidado? O sea, ¿usted cree que Colombia sigue reconociendo ese dolor de las víctimas y las reconoce como sujetos plenos de derecho? Para todo es un proceso, digamos, sí. Es un proceso que muchas veces puede ser un poco largo para algunos en cuanto a una indemnización, una reparación, digamos, económica o algo, puede ser un proceso largo para algunos, ¿no? Para otros, pues, no les interesa tanto eso. Aquí en este país todo es un proceso. ¿Sí? Nos ha tocado llenarnos de paciencia para que esas cosas se den, o sea, no sea de un momento para otro. ¿Sí? Obviamente que queremos que sea mejor. Las víctimas o los sobrevivientes, como ustedes los llaman, durante su época de cautiverio, durante su época de delecho victimizante, adquieren como un poder adicional al de las demás personas, como ese poder de resiliencia, ese poder para lograr transformar esas propias realidades y continuar adelante. ¿Cómo logran los sobrevivientes y las víctimas del conflicto hacer esto? Bueno, yo creo que eso no solamente está en las víctimas, digamos, yo creo que está en todas las personas, sobre todo en los colombianos, porque creo que aquí a nadie le toca fácil nada. Sí, entonces le toca, a todo el mundo le toca madrugar, ¿sí? Exponerse, digamos, a muchísimas cosas para llegar a su trabajo. Sí, es una lucha constante del colombiano. Creo que eso va como en el ADN del colombiano. Somos resilientes por naturaleza, así nos ha enseñado, digamos, la vida misma. Sí, la gente que está en el campo, la gente que está en las ciudades, a todos nos toca durito y nos toca, sí, seguir adelante. O sea, No somos, ¿usted considera, Wilson, que las personas que han sufrido hechos victimizantes en el marco de un conflicto armado que lleva más de 50 años no requieren de un reconocimiento especial, de una dignificación y de una memoria para que no se nos olvide lo que pasó? sí, claro, o sea,
tiene que haber dignificación y tiene que haber memoria, precisamente, por eso estamos aquí. Me refiero al hecho de que somos resilientes, sí, porque estamos forzados a hacerlo, no, no nos podemos quedar en el daño, sí, no nos podemos quedar ahí en ese estado, tenemos que hacer algo. Y sí es importante, obviamente, que se dignifique, sí, no solamente, digamos, con monumentos o con esto, sino se dignifica en el momento que se repara, en que haya un acompañamiento, ¿sí?, a esas personas que están afectadas y que los ha marcado. El conflicto marca a las personas, o sea, la guerra en sí, Colombia es una sociedad enferma por la guerra, ¿sí?, por el conflicto. Eso nos está afectando emocionalmente, psicológicamente nos está afectando a muchas personas. Solamente con ver en la televisión guerra constante, sí, esto nos está afectando. Entonces, claro, es importante que no se pierda eso, sí, que no se pierda la dignificación, que no se pierda la historia, ¿sí?, que se revise, que los medios difundan también eso para que no quede en el olvido todo ese sufrimiento y que tengamos memoria. Desde su vivencia, Wilson, y desde la vivencia de todas las víctimas y sobrevivientes, ¿cuál cree usted que es el papel de ustedes en la construcción de la paz de Colombia? Desde lo que vivieron, ¿cuál sería ese aporte de ustedes? Bueno, ¿O cuál ha sido también? sí, este aporte, digamos, nosotros somos un referente de que las cosas no van bien de alguna manera, o sea, ha sido un sacrificio innecesario. Sí, fueron muchísimos años de cautiverio, de sufrimiento, no solamente de nosotros, sino de nuestras familias, de los hijos y todo eso. Entonces somos un referente para la sociedad, para ver hacia dónde vamos. Si es necesario, de verdad, este conflicto, si es necesario esta guerra. O sea. Entonces, nuestro aporte está también en no dejar morir, digamos, esta historia. Wilson, uno de los hechos victimizantes pasa por el tema de la estigmatización y de la polarización. Las víctimas también han sido estigmatizadas. ¿En algún momento de su historia también se sintió estigmatizado y cómo supera esto? Las víctimas, digamos, o sea, en mi caso personal, por haber sido soldado, yo era un soldado regular, o sea, simplemente estaba cumpliendo con lo que reza la Constitución. Por el hecho de haber sido soldado, pues se convierte uno como en una máquina de guerra, como en un verdugo. Entonces algunos sectores de la sociedad lo ven a uno así, pero entonces no se dan de cuenta que uno estás prestando un servicio, que se convierte en un servidor público por un tiempo, ¿sí? Y a muchos se nos ha cerrado las puertas, digamos, solamente por el hecho de ser militar, solamente por el hecho de llevar un uniforme, se nos ha cerrado las puertas. Entiendo que un militar obedece a la democracia, o sea, no obedece a la izquierda o a la derecha, obedece al líder que el pueblo elija, ¿sí? Pero entonces, claro, podemos ser revictimizados porque al parecer el haber, digamos en mi caso, el haber estado secuestrado, eso lo merecíamos por ser malos, pero a la final, si uno se pone a dar de cuenta, si cuando a alguien lo asaltan o cuando ocurre algo, pues ¿a quién llaman? ¿A la policía o a los militares? O sea, sí. Entonces, por las acciones de algunos que han cometido algún error o algo, el resto son calificados de eso, y no se nos tiene en cuenta de que nosotros, aparte de llevar un uniforme, un camuflado, somos seres humanos que estamos sirviendo, prestando un servicio a la patria. Hoy las víctimas somos resilientes, hoy las víctimas somos empoderados, hoy las víctimas estamos presentes. Wilson, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.